Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas clases virtuales. En el día de hoy vamos a estar viendo algo más del temario. Vamos a seguir con nuestro código de HTML. La idea es que veamos algunas etiquetas que nos van a permitir ordenar nuestro código, ¿sí? Darle un poco de forma, ¿sí? Así que vamos a ver todo lo que es tablas, listas, ¿sí? Tanto ordenadas como desordenadas, y vamos a ver algo también de CSS. eh, Así que bueno, nada, no se los voy a hacer muy largo. Espero que les sirva el video, que lo disfruten, y ya saben que cualquier cosa me consultan. Vamos a la intro y enseguida estamos con la clase. Nos vemos ahí. Muchachos, estamos de vuelta en las clases. Vamos a ver hoy entonces algo de CSS en principio. Primero recordarles que estuvimos trabajando sobre la página de redes sociales. Pueden descargar lo que hicimos hasta el momento en la clase anterior. Acá tienen eh, lo que hicimos, ¿sí? Para descargarlo. Igual les sugiero que si no se pusieron, digamos, al día, no hicieron todas las actividades, las hagan, porque es una manera de practicar. Pero bueno, en todo caso, si quieren comparar o quieren avanzar desde acá y después hacer la parte que les falta, sepan que ahí lo tienen, ¿sí? Tienen acá en el video anterior que yo les hice, tienen la descarga. Bien, bueno, a ver, una vez hecho esto, bueno, teníamos la página, ¿sí? Principal, y nosotros podíamos ir a las páginas, digamos, de cada red social, haciendo clic en la foto, ¿sí? Teníamos los botones acá abajo para navegar para atrás, o bien desde el link que estaba bajo la introducción de la red social también podíamos entrar. Bueno, eso es lo que hicimos hasta el momento en ambas redes sociales que tenemos acá. Ustedes deberían tener más, como ya les había dicho anteriormente. Bien, en este momento yo lo que voy a hacer para poder trabajar mejor es pasarlo a otro escritorio, el navegador, ¿sí? Para que lo visualicemos después mejor, ¿sí? Ustedes pueden ver que yo acá tengo los escritorios, tengo 3 escritorios, ¿sí? Donde voy a tener las diferentes cuestiones. Tengo en el último escritorio, tengo la carpeta para poder insertar o hacer alguna cosa. Voy a tener la página en esta, que la voy a agrandar para que la podamos ver bien, ¿sí? Y en la primera vamos a tener el código, ¿sí? Esta es la manera en la que yo voy a trabajar en esta clase. Bien, en principio en la clase de hoy vamos a trabajar con el CSS, como les había prometido, pero antes vamos a definir qué es el CSS, ¿sí? CSS son las iniciales de Cascading Style Sheets, ¿sí? Que significa hojas de estilo en cascada, ¿sí? El CSS describe cómo se muestran los elementos de HTML en pantalla, ¿sí? CSS permite ahorrar mucho trabajo, ¿sí? Ya que puede controlar el diseño de varias páginas web de una sola vez. CSS puede agregarse a los elementos HTML de 3 maneras. Inline, ¿sí? Mediante el atributo de estilos en elementos HTML, ¿sí? Que ya vimos, digamos, las clases pasadas cuando yo agregaba style y entre comillas agregaba los estilos que quería, digamos, proporcionarle
a la etiqueta que estaba modificando, ¿sí? Ese es el ejemplo inline, ¿sí? Por cada etiqueta yo tengo que modificar línea por línea, ¿sí? Después tenemos internal o interno, ¿sí? Que utilizando un elemento o etiqueta style, ¿sí? En la sección head yo puedo declarar todos los estilos y luego aplicarlos según desee dentro de las etiquetas. Y tengo external o externo, ¿sí? Que es utilizando un archivo CSS externo, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se hace. En principio vamos a ir a una de estas páginas de Facebook. En principio, por ejemplo, vamos a ir a la de Facebook y vamos a trabajar con el método internal, ¿sí? Para declarar el CSS. Dentro del head, como nosotros habíamos visto, se puede declarar la configuración del archivo. Acá también podemos, como dijimos, declarar una etiqueta style, ¿sí? Y declarar todos los estilos que yo voy a utilizar. ¿Cómo declaro un estilo? Bueno, en principio los estilos trabajan con lo que se llaman clases e IDs, ¿sí? Una clase, ¿sí? Es un grupo de elementos, ¿sí? Que tienen las mismas características, ¿sí? Una clase le proporciona a un conjunto de elementos del mismo tipo las mismas características. Por ejemplo, yo puedo definir una clase haciendo, por ejemplo, un punto y declarando un nombre. Por ejemplo, vamos a declarar un título, ¿sí? Y luego abriendo llaves, ¿sí? Eso me permite entonces declarar una clase. Ahora después vamos a ver cómo se implementa. Pero bueno, en principio vamos a declarar cómo debería estar formado un título. En principio, todos los títulos van centrados, por ejemplo, podríamos decir. Entonces, vamos a aplicar el text align, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. Center, ¿sí? Punto y coma. Y luego abajo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que el color de los títulos, ¿sí? El color de la letra de los títulos va a ser roja. ¿Está bien? ¿Se acuerdan lo que teníamos acá, por ejemplo? ¿Sí? El título que estaba acá. Bueno, le vamos a aplicar también una fuente, ¿sí? Vamos a hacer font family y vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiarla a esta, ¿sí? Que tenemos ahí. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Vamos a buscar acá. Bien. Bueno, por ejemplo, podríamos poner que vamos a poner que va a estar en negrito, la letra en negrita, y vamos a poner que esté subrayado todos los títulos. Entonces para eso vamos a poner text decoration line, text decoration line, y vamos a poner que esté underline, es decir, subrayado, ¿sí? Ese va a ser nuestra primera clase. Bien, ahora yo lo que voy a hacer, como yo les dije, esta es el método que tenemos acá, es el estilo inline, ¿sí? O digamos en línea, ¿sí? Todo esto que tenemos acá, fíjense que es un lío hacer todo esto y declarar cada vez. Entonces vamos a borrar, y lo que vamos a hacer acá, vamos a aplicar la clase. Para eso vamos a decir que esta etiqueta es de la clase class, ¿sí? Y por ejemplo, por acá ponemos título. ¿Está bien? Vamos a guardar y vamos a ver cómo quedó. Vamos a recargar la página y vamos a entrar a cosas. ¿Ven? Acá tienen entonces hecho
el título utilizando la clase. Entonces, esto es lo que me va a permitir es que yo puedo utilizar después esa misma clase para aplicársela a otra cosa. Por ejemplo, no sé, vamos a utilizar acá abajo, vamos a poner otra etiqueta, no sé, vamos a poner un H2. Vamos a poner un H2 acá abajo y vamos a poner... Sí, ahí. Vamos a poner un H2 ahí abajo y vamos a poner, por ejemplo, otro título. Está bien, vamos a guardar. Si yo voy a ver de nuevo, fíjense, acá tengo otro título. Le agrego la clase. Guardo. Voy de nuevo. Recargo. Y fíjense, ya tengo centrado y con, digamos, todo el formato que tenía el anterior, ¿sí? El otro título. Bien. Ese es, digamos, el uso. Yo no tengo que volver a declarar, ¿sí?, todo el mismo código para poder volver a usarlo. Esto me permite la reutilización y por lo tanto una eficiencia mayor a la hora de escribir código. Bien, voy a borrar esto. Vamos a guardar y lo vamos a dejar como esto. Entonces, ¿sí? De esa manera, entonces, yo puedo, digamos, rearmar todo el código. Vamos a aplicar diferentes clases a todo el código que tenemos acá, ¿sí? Luego del título, por ejemplo, tenemos la imagen, ¿sí? Para las imágenes vamos a usar, por ejemplo, vamos a declarar otra clase que se va a llamar images o imágenes, ¿sí? A imágenes, bueno, ahí está, ahora sí. Le vamos a aplicar el estilo que tenemos dentro de la imagen. Por ejemplo, vamos a hacer display block margin auto. Y vamos a ponerle directamente acá las dimensiones para todas las imágenes. Vamos a usar width de 450 píxeles y una altura de 300 píxeles, ¿no? 300 píxeles. Creo que eso es todo. Vamos a guardar. Y ahora simplemente vamos a borrar todo esto que está acá. Y lo que voy a hacer acá es agregar el atributo clase. Y le voy a poner imágenes, ¿sí? Y vamos a ver cómo quedó. Recargo. Y fíjense que está de la misma manera, ¿sí? Si yo saco esa clase, vamos a sacar la clase. Vamos a sacar la clase, guardamos, volvemos, recargamos y fíjense que perdió todo el formato de la imagen, ¿sí? Vamos a volver, vamos a deshacer lo que hicimos, vamos a guardar, volvemos una vez más, recargamos y tenemos otra vez entonces todos los atributos aplicados a la imagen. Bien, entonces de esta manera yo puedo ir cargando los diferentes atributos, las diferentes especificaciones, digamos, que quiero que tenga esos estilos y utilizarlo más de una vez. Si yo tuviera que cargar acá otra imagen, vamos a cargar otra imagen acá. Vamos a cargar otra imagen. Por ejemplo, vamos a cargar, no sé, la 4. ¿Sí? IMG4.
Vamos a guardar ahí y vuelvo, recargo y tengo ahí la imagen, ¿sí? Pero si yo le aplico la clase, otra vez, imágenes, guardo, recargo, fíjense, tiene, digamos, el mismo tamaño, mismo formato, todo, ¿sí? Esa es la idea. Bien, vamos a guardar y bueno, vamos, los invito a que le pongan pausa al video e intenten hacerlo ustedes, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Fíjense que tenemos acá aplicado, por ejemplo, en KH2, ¿sí? En KH2 vamos a tener, digamos, un título. Esto sería un subtítulo, ¿sí? Armen la clase subtítulo. Y acá, por ejemplo, tendríamos lo que sería el estilo de el texto, así que podrían armar una clase que se llame texto y aplicarlo. ¿Está bien? Por acá abajo tenemos un estilo para los botones, ¿sí? Así que los animo a que hagan también una clase de botón. Y lo mismo para el footer. A ver qué les pasa. Intenten hacerlo. Yo lo voy a hacer y en unos instantes estoy con ustedes a ver cómo les fue. Vamos, pónganle pausa. Bien, ¿cómo les fue? Espero que bien, que hayan podido realizar la actividad. Bueno, acá tenemos ya todo hecho, ¿sí? Fíjense que está todo igual. Tenemos todo. Acá, bueno, yo hice una pequeña modificación para lograr una separación sin utilizar los BR, ahora se lo voy a mostrar. Pero después todo, digamos, lo que vimos. Excepto que quiero que vean algo. Vamos a pasar acá. Fíjense que yo al footer no le apliqué ninguna clase. ¿Por qué? Vamos a abrir el estilo. Vamos a ver. Fíjense que a diferencia de las clases, yo acá utilicé directamente la etiqueta. Yo acá lo que estoy haciendo es modificar todas las etiquetas que vaya a insertar, ¿sí? De esa manera no le tengo que agregar, digamos, ninguna clase a la etiqueta que estoy modificando, ¿sí? Yo le estoy dando ya un estilo cuando inserto esa etiqueta. Después puedo hacer clases que la vayan modificando y le agreguen cosas. Pero bueno, así como puedo utilizar directamente la etiqueta footer, ¿sí? Y modificarla, lo puedo hacer con cualquier otra etiqueta. La idea es que se fijen que esto, digamos, lo puedo hacer de varias maneras. Ahora, utilizar una etiqueta directamente no es lo correcto en realidad, ya que nosotros podemos llegar a tener diferentes footers, por ejemplo, y no vamos a querer que todos tengan el mismo estilo, ¿sí? O que incluso podemos querer que se diferencien por algo, y bueno, no está bueno. Está bueno utilizar siempre clases. Ya vamos a entrar con los ID. No es mucha la diferencia en cuanto a la sintaxis. Sí, lo que cambia es que digamos, un ID, ¿sí? Se utiliza para un único elemento. Es decir, yo puedo generar un ID, ¿sí? Ese ID va a tener determinados estilos y se lo puedo aplicar solamente a una etiqueta. Y no es a una etiqueta que se repite, no, a una sola etiqueta, a una sola parte del código. Esa parte es la que va a tener el ID que yo estoy poniendo. Pero bueno, tranquilo, ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, en principio, digamos, esta sería la forma de hacer los estilos, como ven acá, los estilos de forma interna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicar esto mismo que escribí a la parte de Twitter? Tendría que volver a escribir todo, ¿sí? Para poder utilizarlo. Para eso es que se utiliza el CSS externo, donde yo armo
un archivo, digamos, con todos los estilos que me interesan. Simplemente incluyo el archivo dentro de la configuración, ¿sí? Y puedo usar tranquilamente los estilos como se utilizan, digamos, en la forma interna, ¿sí? Le pongo una clase, le pongo el nombre de la clase y ya está, ¿eh? Esto lo que me va a permitir es reutilizar todo el código mucho más, ¿sí? Porque lo puedo utilizar en diferentes páginas que vaya creando. Le doy el mismo estilo a toda la página, ¿sí? Y no tengo que reescribir código y reescribir código y reescribir código. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea. Vamos a generar entonces el archivo CSS para ver cómo se hace, ¿sí? En principio vamos a aplicarle, digamos, los mismos estilos a esto. O sea que necesitamos crear el archivo. Lo primero que vamos a hacer va a ser generar nuestra carpeta para los CSS. Esto va separado. Vamos a poner styles, ¿sí? Y le vamos a agregar dentro de esta carpeta, vamos a agregar un archivo que se va a llamar mi estilo.css, ¿sí? Enter. Bien, entonces acá directamente simplemente tenemos que escribir, ¿sí? El código como escribimos anteriormente en el style, pero esta vez sin declarar la etiqueta style, porque se entiende que son estilos. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es simplemente cortar todo lo que está acá adentro del style. Lo voy a copiar, así se los dejo después comentado para que lo tengan también como ejemplo. Voy a guardar y a esto lo que voy a hacer es comentarlo. ¿Se acuerdan cómo se comentaba, chicos? ¿Sí? Acá hacíamos esto, ¿sí? Y al final lo poníamos así, ¿sí? Entonces en los comentarios abrimos llave, ponemos signo de admiración y dos guiones medios, y para cerrar dos guiones medios y la llave, ¿sí? Al final. Perfecto. Tenemos entonces eso ahí comentado. Lo voy a achicar, ¿sí? Y acá simplemente lo que tengo que hacer ahora, bueno, voy a guardar eso. Si yo voy a digamos ahora y recargo la página, fíjense que se va a ir todo el estilo al demonio. Fíjense que está todo ahí, ¿eh? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser cargar, ¿sí? Fíjense que las clases siguen acá, está todo, pero como lo comentamos, no existe. Entonces lo que vamos a hacer es agregar los estilos, ¿sí? Para eso, yo antes del título, lo pueden hacer después, pero yo lo voy a hacer antes del título. Lo que voy a hacer es agregar la etiqueta link. Vamos a ver si lo podemos generar automáticamente. Link. Perfecto. Link, entonces, ahí como ven, rel, ¿sí? Indica la relación, digamos, con el archivo HTML. Es un style sheet, ¿sí? Lo que vamos a incorporar. Y el href, ¿sí? Que lo que va a hacer es indicar dónde se encuentra el archivo. El archivo se encuentra, ¿sí? En la carpeta styles, ¿sí? Y dentro de style se llama mi estilo CSS, ¿sí? Cargamos el archivo, guardamos y vamos a recargar la página que tenemos acá. Y otra vez, voilà, tenemos todo cargado, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer simplemente, ¿sí? Fíjense que tengo todo acá. Lo que voy a hacer simplemente es borrar en principio todos los estilos, ¿sí? Vamos a borrar todos los estilos y vamos a agregar las clases simplemente.
class. Acá va título. Título. Acá le vamos a sacar esto. ¿Y se acuerdan cuál era la clase esta? Esta clase era imágenes. ¿Sí? Acá lo vamos a sacar y le vamos a poner texto. Clase texto. Y acá los H2 eran subtítulos, así que vamos a sacar esto, sí, que lo tengamos en las 3 líneas. Voy a borrar, vamos a poner class y le vamos a poner subtítulo, sí, que es el nombre de la clase que yo creé para justamente los subtítulos. Vamos a sacar este style que está acá, le vamos a poner clase y la clase que es botones. ¿Sí? Vamos a guardar. Y acá a este estilo simplemente lo vamos a sacar porque recuerden que yo al footer lo había modificado, digamos, había modificado directamente la etiqueta, ¿sí? Vamos a borrar estos BRs porque yo había hecho la separación dentro de Twitter, ¿sí? Con el estilo, ¿sí? Que eso, bueno, no se los mostré, se los muestro acá. Fíjense que, a ver, acá en botones, que es lo último que aparece abajo, yo agregué un margen, digamos, con respecto a la parte de abajo de 100 píxeles, y eso es lo que me hace la separación para no tener que usar los BR, ¿sí? Y bueno, nada, luego están, como ven, digamos, las clases que ya incorporamos. Esa es la idea. Entonces, fíjense que fácil, yo ahora modifiqué todo lo que tenía, ¿sí? Todos los estilos que tenía, simplemente agregando 2 palabras, class y el nombre de la clase, ¿sí? Vamos a cerrar y vamos a ir a recargar acá. Esto no hay ninguna modificación, así que simplemente es para que recargue todo. Y vamos a entrar en Twitter. A ver, ¿qué pasó? Bueno, fíjense que no aplicó los cambios. Vamos a ver por qué no aplicó los cambios. A ver. Twitter. Bien. Porque lo agregué. Bien. Simplemente lo había agregado en el... está bien, en la página de Facebook y no lo agregué acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregarlo acá. Link. Y acá otra vez simplemente styles, mi estilo, guardamos, volvemos y recargamos, y ahora sí tenemos todo como lo escribimos. Bien, aplicó el estilo y todo, ¿sí? Bueno, fíjense que son cosas que pueden pasar, se pueden, digamos, pero qué fácil lo solucionamos, Era simplemente agregar una línea y acá podríamos hacer lo mismo y bueno, nada, retirar lo escrito dentro de los styles y el style mismo, y aplicar a toda la página el mismo estilo, ¿sí? Esa es la idea con el CSS. Los invito a que en el index hagan lo mismo. Yo le voy a poner pausa al video en este momento y voy a hacer la modificación correspondiente para que ya todo se vea con el mismo estilo. Pónganle pausa en este momento si quieren y hagámoslo juntos. Bien, ¿cómo les fue? La idea entonces así quedó, ¿sí? Vamos a ver el código. Entonces acá tenemos, fíjense qué fácil, reemplazamos todo, ¿sí? Acá pusimos el título, los subtítulos donde corresponden. Yo lo único que cambié, digamos que no estaba,
o que no les dije que cambiaran, era el tema de los botones, ¿sí? Para que se vieran igual. Simplemente utilicé, digamos, texto más grande dentro de los botones. Pero bueno, nada, la idea es esa. Fíjense que simplemente borré todo ese choclo de código que teníamos en nuestro archivo. Así que nada, así de fácil, muchachos, ¿sí? Bien, esa es la forma entonces de trabajar con archivos externos de CSS, ¿sí? Creo que es bastante fácil. De todas formas, si tienen dudas me consultan, pero no creo que tengan demasiados inconvenientes. Los invito, si tienen por ahí quizás algo que ver o que consultar, antes a que revisen el manual de HTML desde cero que les envié, digamos, como material, y que obviamente está dentro de la clase virtual. Eso es, digamos, un librito que intenté en su momento escribir sobre programación en HTML y CSS. Creo que los puede guiar bastante bien en esto que estamos viendo. De hecho, es más o menos el temario que vamos siguiendo. Así que si quieren mirar por ahí y consultar, no hay ningún problema. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, vamos a hacer con el CSS. Como les digo, revisen el manual, ahí tienen quizás un poquito más de explicación, pero bueno, esa es más o menos de manera explicativa qué es el CSS y cómo utilizarlo, ¿sí? Vamos a seguir, digamos, con lo que tenemos que ver. Bien, continuamos entonces con el temario que estábamos viendo, chicos. Ahora voy a hacer una profundización sobre el tema de los enlaces, que es importante, ¿sí? Los enlaces o hipervínculos, ustedes ya los vimos, digamos, son estos que tenemos acá. Está bien, que se definen con la etiqueta A, donde el atributo href denota, digamos, o hace referencia a la dirección de destino a la cual se quiere llegar, ¿sí? Los enlaces, digamos, básicamente son, vamos a decir, un artilugio de HTML que nos permite visitar o ir hacia otras páginas, y que pueden ser tanto texto como imágenes o, digamos, cualquier digamos, otro elemento HTML, ¿sí? Esa es la idea, digamos, podemos utilizar cualquier elemento y convertirlo en un hipervínculo. Ahora bien, estos hipervínculos, digamos, pueden digamos, ser, digamos, de alguna forma edictados con respecto, digamos, a la forma de verse, y, digamos, ustedes saben que cuando nosotros visitamos, sobre todo en los textos, cuando visitamos un enlace, por ejemplo, digamos, lo normal es que un enlace no visitado, ¿sí?, esté subrayado en azul, un enlace subrayado esté en púrpura, por ejemplo, un enlace activo esté subrayado en rojo, y todas esas cuestiones se pueden cambiar, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos hicimos los botones, y dentro del botón pusimos el enlace, ¿sí? Eso nosotros lo podríamos sacar y, digamos, hacer que ese texto se vea de otra forma para que, digamos, asemeje más, digamos, a lo que nosotros conocemos como un botón, ¿sí? Entonces, digamos, la forma de cambiarlos es a través de los estilos, ¿sí? Existen en principio, digamos, algunos modificadores que se le pueden, digamos, aplicar
a, a la etiqueta A, ¿sí? Que vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ir a la parte de los estilos y vamos a definir para todos los enlaces que estén dentro de los botones, ¿sí? Una configuración en particular, ¿sí? Entonces, digamos, directamente vamos a empezar bien la clase. Botones es la clase. Dentro de botones tenemos A, ¿sí? Y el modificador que vamos a utilizar de la etiqueta A es el link, por ejemplo. Link, ¿sí? Link. Vamos a crear entonces la especificación para el link, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que sea color, el texto de color sí, verde, verde, sí, este verde, que por ejemplo background color sea transparente, que no tenga decoración. Text decoration no. Bien, ahora también vamos a hacer lo mismo con si está, digamos, visitado, ¿sí? El link es de por sí solo cuando está sin tocarse ni nada, sin visitarse ni nada. Vamos a hacer el botones a 2 puntos y vamos a decir cuando está visitado, ¿sí? Y entonces vamos a poner, por ejemplo, color. Cuando está visitado vamos a utilizar el color verde, ¿sí? Y vamos a también ponerle background color transparent y vamos a sacarle la decoración. Decoration no, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien, yo voy a duplicar esto. Y ahora en vez de visitado vamos a hacer el cuando nosotros nos posicionamos arriba del link, vieron que también cambia. Y entonces en vez de over, en vez de verde, perdón, vamos a poner rojo, ¿sí? Lo mismo. Acá en vez de la decoración lo vamos a cambiar a, por ejemplo, underline, como para que se note un efecto, tampoco demasiado. Y por último, la última propiedad de la etiqueta A, ¿sí? Es el activo, ¿sí? Una vez que se activó el link, una vez que se activó, lo vamos a poner en amarillo y lo vamos a dejar delineado, también transparente, sí, más o menos como para que se note. Ahí está. Y entonces ahora esto está guardado, muy bien. Ahí va. Cambiamos y ahí pueden ver entonces el link. Si yo me posiciono arriba como habíamos declarado, ¿sí? Directamente se me pone, digamos, en rojo y delineado. Yo le hago clic, entro, voy para atrás, ¿sí? Eso es porque ya estaba visitado. ¿Está bien? Entonces ahí modificamos la apariencia del botón y ahí ya, digamos, se parece un poco más a lo que nos gustaría, ¿sí? Obviamente le pueden cambiar los colores, el formato de la letra y ponerle, digamos, todo lo que ustedes quieran, digamos, al contenido del botón, que en realidad es el link, incluso si fuera una imagen y demás. Bien, esa es la idea.
Otra cosa importante sobre los enlaces, y esto ya digamos es una cuestión de código HTML, ya dejamos el CSS a un lado, es que le podemos indicar dónde queremos que se abra el documento. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros podemos hacer que se abra, digamos, en una nueva ventana, que se abra en otra pestaña, ¿sí? Que se abra en alguna sección de la página en particular, que ya lo vamos a ir viendo. Bueno, en fin, tenemos diferentes opciones. ¿Dónde se va a cargar? Depende de un atributo que se llama target, ¿sí? Para usar el target, como cualquier otro atributo, yo simplemente tengo que poner el target. Y por ejemplo, si yo pongo guión bajo blank, ¿sí? Lo que va a hacer es abrir en el documento, digamos, en realidad, digamos, esta página, por ejemplo, en Twitter, esto lo estoy haciendo cuando hago, digamos, la referencia a la página de Twitter en la página principal. Lo que va a hacer es abrirme la página de Twitter, la de la historia, en una nueva ventana, ¿sí? O pestaña. Si yo le pongo self, lo que va a hacer es cargarse, digamos, en esa misma pestaña, ¿sí? Si yo le pongo self, ¿qué es lo que generalmente sucede? ¿Sí? Todas esas opciones las pueden leer en el manual, digamos, que les había mencionado anteriormente. Las que más van a utilizar son tanto blank como self por el momento, ¿sí? Vamos a ponerle blank para que vean que se carga en otro lado. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y vamos a ir a la historia de Twitter. Yo clic, ven, me la abrió en esta ocasión, me la abrió en una pestaña. Y yo hago en Facebook, me la carga sobre la de Facebook, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? Bien, esa es la idea, chicos, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer entonces con el atributo target. Ahora yo también, por ejemplo, puedo hacer lo que se llaman marcadores, ¿sí? ¿Qué son los marcadores? Los marcadores en HTML se utilizan para permitir a los lectores, ¿sí?, de la página saltar, digamos, a partes específicas dentro de nuestra web. Están buenos los marcadores cuando nosotros tenemos una página que es muy larga, ¿sí? Ustedes habrán visto, digamos, que cuando abren una página, digamos, que es recontra larga, seguramente van a tener algún botoncito o algo que los lleva a la sección, digamos, y no es que se recarga la página, sino como que baja. Bien, esa es la idea de un marcador, ¿sí? Un marcador es una sección específica dentro de la página que nosotros podemos limitar, ¿sí? Donde empieza o donde termina, dependiendo de dónde queremos ir, y establecer, digamos, una forma, algún anclaje con esa sección que estamos creando. Por ejemplo, vamos a crear un marcador. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos en el index y yo debajo de la parte del título voy a crear otra sección. Que esto en realidad se hace con otra cosa, pero no importa porque es una especie de menú. Después lo vamos a cambiar. Y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner un botón que, bueno, obviamente de tipo botón, que nos va a llevar a, por ejemplo, le vamos a poner Facebook. Y vamos a ponerle inicio. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Y lo mismo vamos a hacer
con el otro botón, pero esta vez nos va a llevar a Twitter. Ustedes podrían hacer para el resto de las redes sociales que tengan. Twitter. Inicio. Bien, y una vez que tengo esto, ¿sí? Esto podría ser simplemente un link, pero bueno, lo vamos a hacer botón directamente. Una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es, digamos, establecer un identificador dentro de, digamos, la sección, digamos, a la cual me interesa ir. Por ejemplo, en este H2 que tenemos acá, que es de Facebook, por ejemplo, le podría poner el atributo ID, ¿sí? Y acá le pongo, digamos, un nombre, digamos, a esta sección, digamos, a esta zona del código, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, Face Ini, ¿sí? Para que se note, digamos, que puede ser cualquier nombre. Ese es el nombre que yo le di de ID para ir a esta sección. Entonces en el href simplemente lo que tengo que hacer es tal cual lo puse, Face Ini. ¿Se entiende? Ese es el modo. Ah, y bueno, me olvidé, pero por ejemplo va con el numeral, ¿sí? Numeral y el ID que yo puse. Y de esa manera estoy creando el anclaje hacia esa zona. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Vamos a recargar la página. ¿Sí? Facebook Ini. ¿Ven? Me lleva al inicio de Facebook, ¿sí? Me lleva acá. O sea, lo que hace es poner la parte de arriba, ¿sí? Fijar la parte de arriba y ahí tenemos. Y si yo quiero hacerla, vamos a hacer la otra ahora. Vamos a hacer la otra. Acá le vamos a poner, por ejemplo, Twini, así. Por decir una pavada, ¿no? ¿Se entiende? Y acá en el H2, por ejemplo, le vamos a hacer el ID y le vamos a poner Twini. Perfecto. Guardo. Vuelvo. Recargo. Twitterini. ¿Sí? Y me lleva también al de Twitter. Eso es básicamente lo que tenemos. Vamos a, ya que tenemos los botones, le vamos a aplicar las clases correspondientes. Vamos a ponerle las clases entonces, botones, ¿sí? Y class botones. ¿Se entiende? Volvemos, recargamos y ahí tenemos los botones listos y armados. Vamos a utilizar para separar esta sección también un HR. Lo vamos a poner por acá, por ejemplo, HR. Y entonces tengo ya ahí separada la sección de ecos. Bien. Entonces de esta manera ya pude hacer un anclaje tanto, digamos, a una página externa, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, como a una página, digamos, interna y a una sección de las páginas que teníamos, ¿sí? Eso es más o menos en cuanto a los enlaces lo más importante. Bien. Nuevamente los invito a leer el manual de HTML que les mencioné anteriormente.
vamos a seguir a continuación con lo que se llaman tablas, ¿sí? Una tabla, ¿sí?, básicamente tiene filas y columnas, ¿sí? Se define con la etiqueta table, ¿sí?, o table, y obviamente me permite organizar, digamos, toda la información que yo necesite. Si les parece, entonces vamos a empezar, digamos, a trabajar con tablas. Lo primero que yo quiero hacer ahora es una nueva página para que veamos, digamos, en principio las estructuras y luego después las apliquemos a lo que ya tenemos. Vamos a hacer una página nueva, ¿sí? Para eso vamos a crear un nuevo archivo. Yo le voy a poner tablas, ¿sí? Tablas.html, ¿sí? Esa va a ser mi nueva página. En el index vamos a crearle también un botón. Vamos a crearle un botón para ir directamente a la página. Botón href. Y acá lo que vamos a hacer es ponerle punto tablas html. Y acá tablas. Guardo. Vamos a cerrar esto. Esto también. No, este. Perfecto. Bien, como ven, yo en este documento yo todavía no escribí código. Vamos a generar todo el código rápidamente, ¿sí? Ustedes lo deberían ir practicando. A esto, bueno, voy a cambiar el título a tablas. Tablas. Bien, guardo. Y en primera medida, bueno, vamos a hacer como siempre el header o header, ¿sí?, que va a tener su h1, que va a decir ejemplo de tablas, ¿sí? Y va a tener hr, ya vimos. Y luego sí van a venir las tablas, ¿sí? Vamos a definir ahora las tablas. Bueno, entonces, como les dije, una tabla digamos, se crea a partir de la etiqueta table, ¿sí? Vamos a escribir la etiqueta table, ¿sí? Fíjense que se abre y se cierra, se indica cuando se abre y cuando se cierra, ahí como que estaría creando, digamos, el marco exterior de la tabla, ¿sí? Y por ejemplo, para definir una fila, ¿sí?, se utiliza una etiqueta que se llama tr, ¿sí? O sea, table row, ¿sí? Es ¿cómo es? Lo que significa es table row, ¿sí? Vamos a ver tr, ¿sí? Table row, ¿sí? Ahí yo ya estoy creando una fila, ¿sí? Lo que generalmente se hace es crear todas las filas y luego por cada fila se define el espacio de cada columna. ¿Está bien? Generalmente se construyen de esa manera las tablas. Pero bueno, ustedes pueden experimentar, los invito de hecho a que experimenten con las tablas y vean qué es lo que pueden llegar a hacer. En principio vamos a definir esta tabla para, digamos, generalmente en las tablas lo que nosotros primero ponemos en la primer fila, aunque no la consideren fila, son los encabezados. Así que vamos a definir, ¿sí?, ahora las columnas de esa primer fila. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de personas con nombre, apellido y edad, ¿sí? Nombre, apellido y edad. Entonces, para eso vamos a poner lo que se llama table head, ¿sí? Es decir,
encabezado, ¿sí? Table head. Vamos a poner nombre, ¿sí? Y vamos a hacer después lo mismo para apellido y edad. ¿Está bien? Bien. Ahora voy a hacer otro TR, ¿sí? Otro table row, o sea, otra fila. Y vamos a empezar voy a empezar a agregar a la primera persona, ¿sí? Por ejemplo, me voy a agregar a mí. Yo ahora, para definir un campo, lo que voy a usar es un TD, ¿sí? O Table Data, ¿sí? Entonces acá el primer campo es mi nombre, Facundo. El segundo, ¿sí? Va a ser mi apellido. Y el tercero, mi edad, ¿sí? Entonces, de esa manera acabo de construir, digamos, una fila con los campos y los datos. Si yo quiero agregar a otra persona, otra vez tr, ¿sí? Y defino datos, por ejemplo, td, ¿sí? Vamos a poner bueno, a mi cantante favorito, td, ¿sí? Y TD son 56, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Bueno, por ejemplo, ¿sí? De esa manera, entonces yo hice ya una tabla. Vamos a verla cómo quedó, ¿les parece? Bueno, vamos a recargar acá. Fíjense el link no visitado. Tablas, bien. Y ahí tengo la tabla que armé. Fíjense que está bien ordenada. Obviamente después con estilos le puedo remarcar los bordes, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, vamos a hacer vamos a ponerle una clase, por ejemplo, tablas, ¿sí? Vamos a hacer una clase general tablas, donde en el estilo también vamos a definir cómo van a estar construidas las tablas, ¿sí? Entonces vamos a hacer punto tablas, definimos otro estilo CSS y le vamos a poner, por ejemplo, que el ancho sea del 100%, ¿sí? Que tenga todo lo que puede ocupar, que lo ocupe. Bien, ahora vamos a definir el tema de los bordes. Para hacer eso hay que hacerlo en otra expresión, en otra estructura, que va a ser tablas, por ejemplo, y todos los th y los td que estén dentro de una estructura que tenga clase tablas, ¿sí? Van a tener un border, border, ¿sí? De un píxel, por ejemplo, un píxel sólido y negro, por decir algo. Vamos a ver. ¿Qué nos faltó? A ver si alguien sabe. A ver, piensen 2 segundos. ¿Qué nos faltó hacer? Incorporar dentro de nuestro documento HTML el CSS, ¿sí? Entonces acá simplemente hay que agregar el estilo. ¿Ven lo que yo les decía del estilo? Simplemente lo cargo y sale andando. Ahora ahí tengo la tabla, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ocupe el 100%, ¿sí? Si yo no quiero que ocupe el 100%, por ejemplo, vamos a decir que quiero que ocupe el 70%, lo que hago es modificar el estilo, ¿sí? Vamos a poner que use el 70 y que
Usé un margen automático para centrarlo. Recargo. Y ahí tengo la tabla. Modificada y centrada. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, la tarea que les voy a dar en este preciso momento va a ser la siguiente. Lo que van a tener que hacer, muchachos, es en la página principal, donde tenemos todas las redes sociales, ordenarlas en tablas, ¿sí? Teniendo como referencia hacer, digamos, por ejemplo, una tabla. Si tienen, por ejemplo, 4 redes sociales, que sería lo mínimo que podrían tener, más o menos, deberían tener, por ejemplo, imagen y una breve descripción, digamos, en una celda, al lado otra, ¿sí? Luego ir, digamos, a otra fila, tener la tercera red social y al lado la otra. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Es una tabla 2x2, básicamente, en la cual van a tener que trabajar. Si tienen más, obviamente lo pueden ordenar de 3x2 o de 2x3, en fin, ¿sí? Pero que esté bien distribuida la tabla, ¿sí? Centrada y con el texto y demás, ¿eh? Esa es la idea. O sea, la idea es que pongan todo esto que teníamos ahora acá suelto dentro de las tablas, ¿sí? Esa es la idea entonces. Una vez que tengan eso, vamos a ver, digamos, el tema de las listas. Pero en principio vamos con eso. Ahora les muestro cómo queda resuelto. Pónganle pausa en este momento. Bien, estamos de vuelta entonces. Este es el resultado final de la página. Fíjense que quedó digamos, bien proporcionado y demás. Si ustedes tuvieran más, tendrían, digamos, abajo. Ahora les voy a mostrar, voy a, digamos, repetir lo que ya tengo. Lo que vamos a hacer va a ser copiar todo esto de acá y vamos a duplicar. Ahí está, ahora sí. Fíjense que guarda la proporción siempre con respecto al tamaño de la página. ¿Sí? Bien. Y ese es el resultado. Ustedes si tienen más, obviamente lo van a tener abajo, o bueno, depende cómo hayan armado también la cantidad de filas y columnas. Así que bueno, esa sería la idea. Voy a deshacer esto y vamos a volver. Perfecto. Bien, y ese es el resultado entonces final, ¿eh? Vamos a ver el código ahora rápidamente, como para que tengan una idea de lo que se hizo. Bien, nosotros teníamos esto no lo tocamos, ¿sí? Vamos a repasar todas las clases, ¿sí? En principio acá modifiqué la etiqueta body, ¿sí? Y le puse un margen inferior de 20 píxeles. Eso es para poder separar un poco, digamos, con respecto de digamos, del resto de los elementos y demás, dejar un espacio. Bueno, tenemos el título y demás, eso que ya lo teníamos. Hice un menú, hice una pequeña modificación. Fíjense que acá tengo los botones estos centrados y demás. Eso, bueno, lo hice aparte, no lo tenían que hacer, pero bueno, tranquilamente lo pueden hacer. Hice una clase menú, ¿sí? Que se la apliqué acá en una sección, ¿sí? Separé los botones y le apliqué la clase menú. Fíjense que tiene, bueno, nada, le puse un alto, ¿sí? Esta es otra medida, digamos, que se puede utilizar en el diseño de páginas web. Tenemos los píxeles, por supuesto, los porcentajes, digamos, un aspecto de relación. Y si no, también tenemos los EM y los REM, ¿sí? Y también tenemos otros
pero bueno, eso digamos no lo vamos a ver. Si quieren investigar los tipos de medida y todo eso, háganlo tranquilamente, y si lo aplican digamos en los trabajos, yo no tengo ningún problema. No les voy a exigir, pero bueno, nada, lo pueden resolver digamos con diferentes tipos de medida, ¿sí? Bueno, tiene un margen automático que lo que hace es básicamente centrarlo, porque digamos le pone en los márgenes las mismas medidas proporcionalmente. El text align lo que hace, obviamente, como ya saben, es centrar el texto, y el margen digamos inferior lo puse en 1%, ¿sí? Eso es básicamente lo que contiene el menú. Bueno, el tema de los botones y demás ya lo habíamos visto. Perdón. Modifiqué un poco el footer, ¿sí? Para digamos que se vea mejor, ¿sí? Es más o menos lo mismo, bueno, salvo que tiene digamos cierta alineación para que se vea bien. Pueden chequear digamos lo que hayan hecho o lo que hicimos anteriormente y fijarse digamos las diferencias, y si tienen alguna duda sobre algo me consultan, ¿sí? Y después simplemente por ejemplo acá a las tablas, ¿sí? A todas ellas lo que voy a hacer es dejar un margen inferior de 4 rem, ¿sí? Que es básicamente, a ver, los rem y los em son medidas en base a cuánto ocupa una m, ¿sí? La proporción de una m, la letra m, ¿sí? Con eso se toman las diferentes distancias y demás. Eso es una proporción, una medida de proporción. También hice una alineación vertical ¿cómo es? Tanto en el caption, digamos que sería como en la parte del título, como en los TD. Más que nada lo hice para el TD, ¿sí? Para que digamos estuviera, digamos, fíjense, estuviera bien pegado al inicio, ¿sí? Lo que ahí le estoy diciendo es que lo alinee verticalmente al inicio, así que está bien pegado, ¿sí? Y digamos no hay desfasaje. Después no hay mucho más. Acá también agregué un padding, ¿sí? De 0.5 rem. Y eso es todo, básicamente era esa la tarea, digamos, agregar estas clases, y obviamente la estructura necesaria para digamos poner todas las redes sociales dentro de una tabla. Eso era todo, ¿sí? Bien, entonces ese es el resultado. Vamos a cortar por el momento el video acá. Voy a hacer una segunda parte. El video se hizo demasiado largo, así que vamos a dejarlo por acá. Les voy a dejar una pequeña tarea, ¿sí? Van a hacer una tabla, ¿sí? Van a armar dentro de la página, además, una página nueva donde van a tener que hacer una tabla que va a contener tanto una lista de sus compañeros con teléfonos y direcciones de mail y más, si es que los tienen. Si no, los dejan o los inventan, no hay problema, simplemente para armar una tabla. Y también o sea, una tabla de contactos de sus compañeros. Y también van a armar una grilla horaria, ¿sí? Con sus actividades escolares, ¿sí? Esa es la idea de tarea para que practiquen las tablas, ¿sí? Obviamente, si le quieren agregar cosas, si digamos quieren incursionar un poco y ver qué pueden modificar que no hayamos visto, también es bienvenido, siempre trabajando con el tema de tablas, aclaro. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Si tienen dudas, yo creo que ya lo hemos visto, pero bueno, pueden trabajar con las herramientas de desarrollo, ¿sí? Para ir modificando y probando cosas. Van a tener
todo, digamos, el código en esta parte, ¿sí? Para poder examinarlo. Fíjense que en la parte de la tabla, ¿sí? O sea, este borde, por ejemplo, lo pueden ver acá, ¿sí? Border spacing 2 píxeles y border collapse separate, ese es el CSS para que se mire así y no toda la tabla unida, ¿sí? Eso en este caso lo hizo de forma automática y yo no lo modifiqué, pero si quieren ponen estas mismas propiedades y le quitan el collapse y el spacing y lo tienen todo unido, por ejemplo. Pueden ponerle color a los bordes o lo pueden hacer desaparecer incluso, y que dé la sensación de que está organizado así simplemente. Nada, les dejo esa tarea. Y hacemos la segunda parte inmediatamente, así que esténse atentos para la segunda parte del video. ¿Les parece? Nos vemos en la otra parte. Nos vemos luego. Cualquier cosa consulten. Hasta luego.